Vamos a continuar con la clase de urgencias veterinarias. En esta ocasión vamos a estudiar urgencias neonatales. El periodo pediátrico, tanto en perros como gatos, es el tiempo comprendido entre las 0 y las 12 semanas, donde hay tres fases principales. De la 0 a la segunda semana de edad son neonatos, de la segunda a la sexta semana de edad son infantes y de la sexta a la 12ª semana de edad son juveniles. Hay que tener en cuenta que la mortalidad global de camadas de gaticos o perritos sanos que provengan de un parto a término hasta el destete no deberá ser mayor al 15%. Cuando supera este porcentaje debemos, digamos que realizar un examen desde el momento en que queda gestante la canina o la felina hasta el destete para saber cuál es la causa que aumente o que haga aumentar este porcentaje de mortalidad. Generalmente hay mayores porcentajes de mortalidad cuando la madre, sobre todo gatas, son mayores de 3 años. Uno de los factores que influye en este porcentaje es el bajo peso al nacimiento y la tasa de ganancia de peso baja. Son principalmente los predictores más importantes de la mortalidad neonatal. En un estudio que se realizó en 477 gatos, el 60% de aquellos que nacieron con bajo peso fallecieron antes del destete. Entonces es un factor que se debe tener en cuenta desde que manejamos cambio de alimentación en la gestante para garantizar un buen aporte nutricional en las crías. Con respecto a la reanimación neonatal postparto, empezando por la reanimación de vías respiratorias, hay que empezar por limpiar las vías respiratorias con toalla absorbente, puede ser la toalla de cocina, y es importante frotar vigorosamente la piel de la zona lumbar. Esto va a estimular a que llore y secundariamente va a ayudar a despejar aún más las vías respiratorias. Cuando estas vías respiratorias se encuentran taponadas, lo que se realiza es una succión suave con la jeringa con bulbo de goma en la nariz o en la boca. Son las conocidas peras, como se evidencia en la segunda imagen. No se recomienda nunca el balanceo que se realiza coloquialmente para despejar las vías respiratorias, ya que puede resultar en la caída del animal, en hemorragia cerebral o en aspiración del contenido estomacal, conduciendo a neumonías. Entonces hay que tratar de evitar este balanceo. Siempre es recomendable la suplementación de oxígeno o la estimulación en el punto de acupuntura conocido como GB26. Eso se hace en el surco nasal, se ingresa una aguja calibre 25 hasta tocar el hueso. Eso va a estimular la respiración del neonato. Una vez estabilizada la respiración, es importante continuar con el tema de circulación. La idea es garantizar una frecuencia cardíaca por encima de los 200 latidos por minuto. Si esto no se encuentra en estos parámetros, hay que continuar inmediatamente con una suplementación de oxígeno y garantizar una buena temperatura. Al mismo tiempo que se hacen compresiones cardíacas, se deben realizar de 1 a 2 compresiones por segundo. Estas compresiones torácicas se deben hacer con el dedo pulgar y el dedo índice. Es, digamos que la fuerza que se debe realizar por el tamaño del neonato. Hay que tener en cuenta que la administración de medicamentos para los recién nacidos se hacen por dos venas principales. Una es la yugular y la otra es la umbilical. Siempre que se vayan a administrar medicamentos en esta zona, se recomienda diluirlos en 0.5 ml de cloruro de sodio.
Principalmente los medicamentos que se administran para regular el tema de circulación es naloxona a dosis de 0.1 miligramo kilo vía endovenosa principalmente, pero pues recuerden, como les había explicado en unas clases anteriores, que también se puede intraóseo, que es ideal en cachorros, también se puede intramuscular, subcutánea o sublingual. También se puede, en el caso de depresión respiratoria, manejarlo vía endotraqueal. Pues al mismo tiempo que se proporciona oxígeno para asegurar demanda de oxígeno cerebral. El otro medicamento que se puede aplicar es la adrenalina. Esta es a dosis de 0.1 a 0.3 miligramo kilo vía endovenosa o intraósea. Generalmente pues también se puede poner a través de la vena umbilical, ¿vale? Y por último el doxapram, que es muy usual en urgentología de neonatos. Este lo que hace es estimular a nivel central y se realizan aplicaciones muy usuales en vía sublingual. Se pone de 1 a 2 gotas. No se recomienda la atropina generalmente para el tratamiento de bradicardia en neonatos, porque la bradicardia en neonatos generalmente es ocasionada por hipoxias miocárdicas y no por daños o estimulación del nervio vago. Entonces, si van a manejar dosis de atropina, lo que van a hacer es forzar más y empeorar el daño miocárdico, porque generan una mayor demanda de oxígeno. Entonces, generalmente la atropina en neonatos no se debe utilizar. Hay que tener en cuenta que un recién nacido sano va a evidenciar membranas mucosas hiperémicas y un hematocrito normal para los primeros días de nacimiento alrededor del 60%. Los signos de enfermedad son básicamente aquel neonato que no se encuentra activo, que no busca el alimento, que carece de reflejos normales de succión. Son a menudo aquellos cachorros donde la mamá los aísla y pues exacerban así sus problemas de nacimiento. Para los exámenes digamos completos de los neonatos se debe tener en cuenta una cosa que se llama triada neonatal. La triada neonatal es un método de evaluación completo de un neonato. La triada neonatal incluye hipoglicemia, deshidratación e hipotermia. Entonces vamos a evaluar estos 3 factores para generar un examen completo de los neonatos. Los recursos necesarios para llevar a cabo una atención adecuada en los neonatos es, primero, personal preparado, que tenga idea de cómo manejar un neonato, cuáles son sus necesidades básicas. Siempre hay que tener en cuenta que un factor importante, que lo vamos a evidenciar ahora en la triada neonatal, son los neonatos hipotérmicos. Requieren calentarse de manera lenta hasta llegar a una temperatura corporal de 36.1 a 36.6 grados centígrados durante un lapso de 1 a 3 horas. No puede ser un cambio brusco, pero sí hay que asegurar una temperatura óptima. Esto se puede llevar a cabo con bolsas o botellas de agua caliente, encima de esta superficie caliente una manta y encima el cachorrito. O si se cuenta con incubadoras, pues manejarlas gradualmente hasta llegar a una temperatura óptima que nos garantice una temperatura corporal de 36.6 grados centígrados en el neonato. Fluidoterapia y el manejo de lactorreemplazadores en caso necesario o por fallas en la parte de lactancia de la madre.
Los exámenes complementarios a tener en cuenta en nuestros neonatos principalmente es la glucosa. La glucosa normal debe ser de 90 a 140 miligramos por decilitro. También debemos tener en cuenta los exámenes sanguíneos básicos como el hematocrito y la proteína plasmática total. En los perritos de la primera a la cuarta semana de edad es normal o es ideal encontrar un hematocrito de 32 a 48% y unas proteínas plasmáticas totales de 3,4 a 5,2 gramos por decilitro. Y en gatos, en el mismo periodo de vida, es ideal encontrar un hematocrito de 27 a 35% y proteínas plasmáticas totales de 4 a 5,2 gramos por decilitro. Asimismo, es importante llevar a cabo un examen citológico de un frotis sanguíneo y conteo de leucocitos, un examen o perfil químico sérico, examen de materia fecal y de orina. Digamos que con el tema de la orina es importante tener en cuenta que la densidad específica es baja. Usualmente en esta etapa de la vida es normal encontrar una densidad de 1006 a 1017 y esto es debido a una función renal inmadura. La proteinuria y la glucosuria son también hallazgos normales en la orina neonatal. Con respecto ya y entrando un poco a la triada neonatal, un factor muy importante y que va de la mano es la hipoxia y la hipotermia. Esta hipoxia e hipotermia se da por dos factores principales, uno por estrés y otro por, digamos, causas externas. Por estrés al momento de la distosia y la cesárea se presenta por un bloqueo físico del tracto respiratorio o del ombligo durante la distosia. El neonato se encuentra atrapado en el conducto vaginal, o bien sea por depresión respiratoria, por agentes anestésicos en el momento de realizar una cesárea. Sea el caso que sea, lo que va a generar en el neonato es una bradicardia acompañada de bradipnea, visualmente expresado por o con disminución del movimiento en la pared torácica. Esto lo que va a hacer es que el neonato está intentando reducir la demanda metabólica, pero esto va a empeorar la hipoxia tisular y a su vez va a conducir a una acidosis metabólica. Con las causas externas, principalmente son las maternas, bien sea por abandono o muerte de la madre o por lamido excesivo, generalmente en las madres primerizas. Por causas neonatales, pues los recién nacidos no tienen reflejo de temblor. La termorregulación central se desarrolla a los 28 días de edad. Entonces la respuesta de temblor y de vasoconstricción se manifiestan hasta la semana de edad. Por ende, factores de temblor y vasoconstricción no se cuentan en el principio de la vida como termorregulación central. Entonces es uno de los factores neonatales para que se presente hipoxia o hipotermia. Y pues medioambientales con exceso de humedad o muy baja temperatura. Estas causas externas van a generar lo mismo que les comentaba en el tema de estrés, va a generar una bradicardia que va a empeorar la hipoxia tisular y como consecuencia va a generar una acidosis metabólica. Es importante tener en cuenta los niveles normales de temperatura que van a variar dependiendo la etapa de vida de la que estemos hablando. Generalmente al nacimiento contamos con una temperatura de 35,5 grados centígrados. A la primera semana de vida sube 1 grado y a la cuarta semana de vida sube 2 grados más. Con respecto a la hipoglicemia, que es uno de los factores a evaluar en la triada neonatal, es importante tener en cuenta que es generada por varios factores, entre los cuales pues los más evidentes son fallas en la succión, cuando hay camadas grandes y es limitado el acceso a la alimentación por parte de la madre, cuando hay ausencia de la madre
por muerte, por rechazo. El estrés al nacimiento, que lo veíamos anteriormente, y una inmadurez hepática. Hay que tener en cuenta que la funcionalidad hepática es normal hasta luego de las 4 semanas de vida. Es decir, que antes de este tiempo el neonato es incapaz de almacenar glucógeno por sí solo. Los niveles normales de glucosa, como lo habíamos hablado, es de 90 a 140 miligramos por decilitro en los neonatos. Cuando encontramos valores por debajo de 30 a 40 miligramos por decilitro de glucosa, vamos a empezar a ver sintomatologías más evidentes, como lo es la hipotermia, la deshidratación, la taquipnea, la bradicardia, movimientos lentos, acidosis metabólica, convulsiones, y pues evidentemente puede llegar a un coma y a la muerte. Para compensar de forma de urgencia la hipoglicemia, se puede ofrecer vía oral algodón humedecido con agua azucarada para una actuación rápida. Lo ideal sería administrar dextrosa al 10% a una dosis de 1 a 2 ml kilo intravenoso o intraóseo. Se puede manejar bolos lentos a una dosis un poco más alta, bolos de 2 a 4 ml kilo, o si no en infusión de 1 a 2 ml kilo. Recuerden que la hipoglicemia está directamente correlacionada con la hipotermia. Entonces, aparte de solucionar la hipoglicemia, siempre deben tener en cuenta una temperatura adecuada. Otro factor importante que se tenía en cuenta en la triada neonatal para un examen completo de los neonatos es la deshidratación. La deshidratación se da por muchos factores, entre esos la diarrea principalmente, una temperatura ambiental inadecuada, una falta de succión y fallas en la succión debido a problemas congénitos tales como el paladar hendido. Para asegurar una atención completa del neonato es muy importante realizar un examen físico completo, sobre todo en neonatos, para identificar anomalías congénitas, como lo que hablábamos de la falla en la succión debido a paladar hendido. Pero asimismo hay que evidenciar si encontramos pacientes con atresia anales, fontanelas abiertas, tórax excavado y soplos cardíacos, que usualmente es lo que se genera a nivel congénito en los neonatos. Otros factores que están en contra de una hidratación óptima de nuestros neonatos pues son inmadurez renal y cardiovascular. La evaluación de un paciente con deshidratación pues se tiene por costumbre evaluar el retorno de la piel o turgencia cutánea. Esto no es muy recomendable, no es un parámetro totalmente confiable debido al contenido elevado de agua y reducido de grasa en la capa cutánea de los neonatos. Entonces más bien se deben guiar por otros factores como es la humedad y adhesión de las mucosas. La orina, generalmente cuando es una orina muy amarilla, indica deshidratación. El control de pesaje es muy importante en los neonatos. Un neonato dobla su peso a los 10 días de vida y debe ganar entre 2 a 3 gramos por kilo de peso adulto al día. La sintomatología principal de un neonato deshidratado es disminución en la ingesta, vocalizaciones continuas, disminución de la temperatura y evidentemente un rechazo materno. Ustedes saben que la naturaleza es sabia y generalmente se va a evidenciar eso. Para compensar la deshidratación tenemos a la mano la fluidoterapia. Se pueden, digamos que suplementar por 5 vías. Las más importantes pues son en neonatos la interósea y la intravenosa. Para la intravenosa pues vamos a utilizar a cateterizar la vena yugular con un catéter calibre 20 o 22, pero recuerden que les había comentado que la vía interósea pues
es muy recomendable en neonatos porque es de fácil acceso y es muy eficaz. Aparte que todos los medicamentos que vayan a poner intravenosos se pueden poner intraóseos en la misma dosis y a la misma tasa. Entonces por manejo es mejor la enterosia. Recordándoles que la enterosia se puede manejar en el fémur, en la tuberosidad tibial o en el tubérculo mayor del húmero. ¿Ah? Y la tasa que se utiliza es 11 ml minuto, máximo por 72 horas. Hay que tener en cuenta que la fluidoterapia, sea la vía que vayan a manejar, se debe manejar atemperada, se debe manejar de 35 a 37.2 grados centígrados y se debe hacer un monitoreo principalmente observando membranas mucosas y tiempo de llenado capilar. Por supuesto, cuando van a manejar hidratación en neonatos hay que tener un monitoreo constante y manejar una tasa de mantenimiento de 30 a 45 ml kilo día. Otra de las vías de hidratación es la vía subcutánea. Esta vía es recomendable cuando la deshidratación no es muy alta y cuando el paciente se encuentra con una perfusión tisular normal. Usualmente los fluidos que se manejan en este tipo de rehidratación son Ringer lactato y soluciones de dextrosa combinadas con cloruro de sodio. Estas soluciones de dextrosa digamos que está en controversia a nivel subcutáneo porque puede generar necrosis de la zona. La administración de dextrosa siempre se recomienda más vía endovenosa. Cuando hay hipoglicemias leves, se sugiere administrar sueros, hacer transfusiones de suero para aumentar las concentraciones séricas de inmunoglobulina G. En el caso de los perritos se utiliza una dosis de 22 ml kilo y en el caso de gatitos 150 ml kilo. El otro tipo de rehidratación es la intraperitoneal, pero como les había comentado en una de las primeras sesiones de clase, no se recomienda si el paciente se encuentra deshidratado de manera intensa, porque el líquido no se va a absorber rápidamente por medio del peritoneo. Y pues el problema de siempre que corremos con el riesgo de causar una peritonitis. Entonces la asepsia tiene que ser muy estricta. Digamos que es el tipo de rehidratación que se posterga y se deja de última opción. Por último se maneja la rehidratación oral. Esto se puede manejar con lactorreemplazadores. Se pueden hacer en casa, fórmulas caseras, o los lactorreemplazadores que se encuentran comercialmente. También se puede manejar vía oral, Ringer lactato dextrosado. La condición que se debe tener en cuenta para manejar una rehidratación oral es que los neonatos deben estar con temperaturas normales, con glucosa sanguínea normal y deben estar completamente conscientes para manejar una hidratación oral. De lo contrario, no se recomienda realizar. Con respecto a la implementación de la alimentación artificial, se debe tener en cuenta bajo 4 problemas de lactancia que, digamos, pertenecen o incluyen a parte materna. La primera es agaláctea, la segunda es ausencia de eyección de la leche, la tercera es rechazo materno y la cuarta es muerte de la madre. Entonces se debe instaurar la alimentación artificial cuando mediante fármacos no se pudo corregir ninguno de estos factores, principalmente la agalaxia o la ausencia de eyección de la leche. Estos dos percances se pueden corregir con metoclopramida a dosis de 0.3 miligramos kilo, bien sea endovenoso o intramuscular. Si la eyección de la leche no se corrigió con eso, se puede administrar oxitocina a dosis de 2 a 5 unidades internacionales intramusculares cada 6 horas. La alimentación artificial
se puede realizar bajo dos parámetros. Uno, tubo orogástrico o biberón. Cuando se va a realizar por medio de tubo orogástrico, se debe tener en cuenta que la medición de la sonda debe ser desde la nariz hasta la última costilla, que es más o menos donde se ubicaría el estómago. Cuando se administre los lactorreemplazadores, hay que tener en cuenta la capacidad del estómago de un neonato. Esta capacidad más o menos es de 50 ml kilo. Los requerimientos de energía son de 20 a 26 kilocalorías por cada 100 gramos de peso corporal al día. Lo ideal no es completar o llenar la capacidad del estómago. La idea es dejarlo un poco más abajo para evitar neumonías por aspiración. Lo ideal es alimentar cada 2 a 4 horas, siempre que el neonato se encuentre despierto. Hay lactorreemplazadores en polvo y en líquido de forma comercial. Usualmente se realizan lactorreemplazadores con fórmula casera a base de leche bovina. Esto lo que nos va a aportar es una baja proteína, baja grasa y bajo carbohidrato y alto en lactosa. Este factor que esté alto en lactosa, pues lo que va a generar básicamente es diarreas en los neonatos. Por eso digamos que usualmente no se debería usar, pero las fórmulas de lactorreemplazadores caseras se hacen con esta. Para evitar un poco los episodios de diarrea, se diluye el lactorreemplazador, una parte del lactorreemplazador, por cada 2 partes de agua o solución electrolítica equilibrada. Usualmente estos cambios y consecuente diarrea se generan los primeros 2 días. Con respecto a la fórmula casera que les comentaba, digamos que es bueno que lo aprendan porque no siempre se tiene a la mano el lactorreemplazador. Entonces lo pueden realizar con, digamos que a nivel de investigaciones se encuentran estas dos recetas. Yo generalmente no utilizo leche entera, prefiero utilizar leche deslactosada por el tema que les comentaba antes de las diarreas y el tema de la lactosa, que no es fácil de digerir para los neonatos. Pero lo que está estipulado son, para la primera receta, 4 onzas de leche entera de vaca, 4 onzas de agua, 2 yemas de huevo, 1 cucharada de aceite vegetal, 500 miligramos de carbonato de calcio. Esa es una. La otra fórmula es 750 ml de leche de vaca, 1 cucharada de crema de leche, 1 yema de huevo y 1 cucharadita de miel. La fórmula que deseen preparar, lo ideal pues es mezclar todos los ingredientes y lo que se hace es ponerla en una cubeta de hielo, dejarla enfriar y manejarla en el congelador. Y cada vez que se vaya a alimentar al neonato, es decir, cada 2 a 4 horas, se saca un cubito, se calienta el baño María y ahí sí se procede a dárselo al neonato. La idea es manejarlo en estos cubitos para que se maneje como una dosis establecida y no se tenga que calentar toda la leche que se preparó porque se va a dañar por cambios bruscos de temperatura. Entonces es un tip como para que lo tengan en cuenta si van a tener el lactorreemplazador casero. Bueno, les tenían preparado un caso clínico. La idea es que pues lo hubiésemos discutido en clase, pero voy a explicárselos pues de forma un poco breve para que tengan más o menos en cuenta cómo se manejaría un casito que llegue a clínica. Bueno, este es un paciente de nombre Michi, es un canino pincher de 4 horas de nacido, macho, tamaño pequeño, procedencia de Bogotá, color blanco, pesó 0.1 kilos y vive en apartamento. El motivo de la consulta es que la madre, una hembra pincher de 7 años de edad, estaba en trabajo de parto hace 3 horas. Nació un cachorro que es Michi, pero los otros no habían nacido.
se presentan contracciones fuertes, pero no tiene ningún cachorro. Los propietarios reportan que dejaron al cachorro nacido en la casa y se les indica traerlo junto a la madre de inmediato. Es decir, habían llevado a la mamá a consulta y habían dejado al bebé recién nacido en casa. Entonces la orden fue que lo trajeran a clínica junto con la mamá. La evaluación inicial que le hicieron a Michi evidencian mucha quietud, una temperatura de 34.9 grados centígrados, es decir, ya es un cachorro hipotérmico, con vocalizaciones constantes y frecuencia cardíaca levemente disminuida. Evidencian hipotermia e hipoglicemia leve. Proceden a realizarle unos exámenes complementarios a la mamá, le realizan ecografía y radiografía, donde en la ecografía evidencian una estructura fetal, que es la que están viendo en pantalla en este momento, y fetocardia positiva, que es esa estructura que se mueve, ya se la señalo, esa es la fetocardia. Esto sería la columna, aquí estaría el estómago, ¿vale? Para que se ubique. Entonces en la ecografía gestacional de la mami se evidencia que hay viabilidad fetal. Listo. Se procede a contar la frecuencia cardíaca del feto, es decir, la fetocardia. Se evidencia que está en 180 latidos por minuto, lo que nos indica estrés fetal, ya que la fetocardia normal debe ser el doble de la frecuencia cardíaca de la madre. Y la madre en ese momento tenía una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Por ende, hay estrés fetal. Se procede a realizar la radiografía gestacional, doble vista, vista ventrodorsal y vista lateral derecha. En la radiografía se observan 3 cachorros, como pueden contar cabezas y columnas. Se mide el diámetro cefálico. Este cachorrito pues fue el que tomaron como medida. El diámetro cefálico les dio 1.6 centímetros y lo compararon, que es lo que se debe hacer, con el diámetro pélvico de la madre. En este caso les dio 1.4 centímetros, lo cual quiere decir que por parto natural no va a salir esa cabecita. Entonces se remite a cesárea inmediatamente. Mientras la mamá está en cesárea, lo que se realiza con el cachorrito es oxigenoterapia, asegurar una temperatura ideal con bolsas de agua caliente. Tengan en cuenta que estas bolsas de agua caliente, esto son bolsas, lo que se hace usualmente son bolsas de cloruro de sodio desocupadas, llenarlas con agua, ponerles algún colorante o yodo, sellarlas y se calientan en microondas. Una vez estén calientes se ponen, digamos, en esta caja en este caso, y encima la manta. Hay ocasiones en que ha pasado y por eso se los digo, no pongan el cachorro directamente sobre la bolsa caliente porque van a generar quemaduras. Entonces siempre es bolsas de agua caliente, manta y encima el cachorro. ¿Listo? También aseguraron temperatura con cobijas, empezaron fluidoterapia subcutánea y administraron algodón con agua azucarada vía oral para corregir la leve hipoglicemia que presentaron al momento del examen inicial. Y empezaron con suplementación de lacto reemplazador pues de fórmula comercial mientras la madre salía de cirugía, y una vez salió de cirugía realizaron la alimentación normalmente. Como conclusiones de este caso clínico, pues quiero que se lleven que es muy importante estar preparados para cualquier situación. Digamos que la actuación en urgencias de neonatología debe ser muy rápida. Entonces deben estar preparados, deben estar conscientes, deben estar listos con todos los datos y los rangos normales en la cabeza para poder así actuar rápido. Que la glucosa debe ser de tal a tal valor, que la temperatura de tal a tal, el periodo de gestación,
el periodo recomendable de nacimiento entre un cachorro y el otro. Digamos que todas esas cositas deben estar claras para así poder llevar a feliz término una atención de neonatología. Es importante actuar rápido. Digamos que aquí el dicho aplica si ustedes dejan pasar unos segundos para realizar la atención, puede significar la muerte de los neonatos, inclusive pues puede correr el riesgo de la madre. Tener en cuenta el examen clínico completo, si se trata de la madre, pues un examen clínico general, siempre ayudarse de pruebas paraclínicas. La ecografía y la radiografía son herramientas que deben aprender a utilizar en pacientes gestantes, y en el tema de neonatos, la triada neonatal que les expliqué en esta sesión. Y pues tener en cuenta las múltiples opciones de tratamiento de emergencia que tenemos y que podemos implementar en los neonatos. Muchísimas gracias, espero les haya quedado claro, hayan disfrutado esta clase. Un fuerte abrazo.